Bien, estamos listos. Buenos días. Es un placer saludarles. En esta edición del coloquio de la Escuela de Matemática correspondiente al mes de mayo. Nos excedimos un poquito el calendario. Estamos a 2 de junio, ¿verdad? Pero oficialmente este es el evento correspondiente a mayo. Es un placer ver a quienes están en línea. Me da mucha alegría que esta sea una ocasión para brindar una interacción mínima, aunque sea en línea, de diferentes amigos y colegas salvadoreños y también a la nueva generación de estudiantes de licenciatura en matemática, por lo menos a quienes conozco en San Salvador. En esta ocasión es un placer presentarles a el maestro Kevin Josué Rodríguez Portillo. Leo brevemente la descripción de su trabajo que adjunté en la ficha de la conferencia. Kevin es graduado de la licenciatura en matemática de la Facultad Multidisciplinaria Oriental y es uno de los dos salvadoreños que actualmente cursa un posgrado en el Centro de Ciencias Matemáticas, CCM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Y él actualmente realiza su doctorado en el área conocida como geometría no conmutativa. Sobra decir que pues somos muy buenos amigos, tenemos ya bastante tiempo de conocernos y es un placer, ¿verdad? Que tomes algo de tu tiempo para compartirnos tu investigación. Así que los dejo con Kevin y espero que disfruten la presentación. Adelante, Kevin. Ok, gracias. Bueno, ya Gabriel dijo quién soy y todo. Comenzaré de directo a lo que les quiero hablar y pues la idea es hacer una construcción que se conoce como la esfera estándar de Podles. Para ello, bueno, mi presentación va de la siguiente manera: una introducción, álgebras de Hopf, el álgebra cuántica UQSL2C y el grupo cuántico OSUQ2. Y por último concluiremos con lo que es la esfera de Potlas. Ahora, la idea es presentar uno de los ejemplos más sencillos, por decirlo así, de lo que es la geometría no conmutativa. Entonces, necesitamos desarrollar, aunque sea de una manera muy superficial, lo que son las álgebras de Hopf y luego hablar acerca de álgebras de Lie y algunas álgebras de coordenadas. Entonces, la motivación, bueno, la primera motivación y lo que motiva lo que es la geometría no conmutativa es esta dualidad de Gelfand-Naimark, que nos dice que la categoría de C estrellas álgebras conmutativas es equivalente a la categoría dual de los espacios topológicos Hausdorff localmente compacto. Entonces, en este caso ya teniendo esa relación se nos hace válido preguntarnos qué se le asociaría a las C estrellas álgebras no conmutativas. Y pues la respuesta a esto son los espacios cuánticos. Hasta cierto modo, hablar de espacios cuánticos y grupos cuánticos, pues caemos en, entre comillas, una cierta mentira, por decirlo así. Porque hablamos de ciertos objetos y en realidad lo que estudiamos no son esos objetos, sino que estudiamos ciertas estrellas álgebra no conmutativa asociada, que sería lo que se le asocia a ese objeto. Es decir, esta dualidad nos relaciona únicamente las estrellas álgebras conmutativas y los espacios topológicos Hausdorff localmente compactos. Pero ya cuando nosotros agrandamos la categoría de esas estrellas álgebras y quitamos la conmutatividad, pues
lo que vamos a estudiar son ciertos objetos que deberían asociárseles a esas estrellas álgebras. Y pues para complementar, por decirlo así, le ponemos espacios cuánticos. Ahora, esto, por decirlo a grosso modo, es la parte general de dónde sale la geometría no conmutativa. Pero en nuestro caso, lo que necesitaremos es una pequeña construcción, que es la siguiente, y es que nosotros podemos considerar a uno, que son las matrices unitarias complejas, bueno, de dimensión 1. Podemos pensarlo como S1, a SU2, que son pues las matrices unitarias con determinante 1, que las podemos representar o podemos escribirlas de la manera que se presenta acá, como las matrices, vamos a ver, dibujar, las matrices de esta forma. Y lo interesante de esto es que podemos hacer una inclusión, bueno, podemos meter a U1 en SU2, pues enviando los zetas a las diagonales y dejando 0 en el resto. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una inclusión y nos preguntamos que qué sería la variedad cociente. Y pues esa variedad cociente haciendo cuentitas es CP1. Ahora, como U1 es isomorfo a S1 y SU2 es isomorfo a S3, bueno, es isomorfo a S3 y CP1 es isomorfo a S2, tenemos lo que se conoce como la figuración de Hopf. Entonces, este es el caso clásico y nosotros buscamos algo similar a este cociente. Bueno, buscaremos algo similar a este cociente, pero en el caso cuántico. Y lo que nos va a resultar al hacer esto va a ser, pues, la esfera estándar de Potles. Bueno, entonces, teniendo esto como motivación, pues comenzamos con la construcción. Necesitamos hablar sobre álgebras de Hopf. Para ello definimos lo que es un álgebra como un espacio vectorial A sobre los complejos, junto con dos morfismos lineales que conocemos como multiplicación o producto, y el otro, pues, que es la unidad. Entonces, ellos cumplen estas ecuaciones, que esta la conocemos como, pues, la propiedad asociativa, escrita como cuadrados como diagramas que conmutan, y esta, pues, es la unidad. Ahora nos preguntamos que, ¿qué pasa si tengo el producto y calculo, bueno, y busco su pulpa? Pues tendría algo que va de las funciones continuas de... Perdón, no sé manejar muy bien esto. Tendríamos algo que va de las funciones continuas. En esto. Y que pues toma una función continua y la lleva a f compuesta con el producto.
Entonces, cuando tenemos algo así, cuando dualizamos, lo que obtenemos algo para tanto como para el producto como para la unidad. Entonces, de esta manera nosotros podemos definir lo que se llama una coálgebra. Y pues una coálgebra no es más que un espacio vectorial. eh, en este caso nosotros únicamente estamos trabajando sobre C, junto con dos morfismos lineales, uno llamado comultiplicación o coproducto y otro llamado counidad. Y tenemos la coasociatividad, que sería esta primera ecuación, y la counidad, que sería la segunda. Kevin, perdón, yo tenía una pregunta rápida. Sí. Bueno, más que todo por notación. Bueno, por ejemplo, en álgebra moderna, cuando se tiene una estructura algebraica, ciertamente no se define, por ejemplo, una suma, una multiplicación, pero me llama la atención que en este caso estás usando el símbolo, la ruedita, ¿no? El símbolo que estás usando se parece al del producto tensorial. O Sí, sea, es justo el producto tensorial. entonces debería de, bueno, interpreto que esta definición está, es decir, en álgebra moderna, por ejemplo, se habla de una multiplicación como una aplicación, como una multiplicación, perdón, de A por A, toma parejas de elementos de A y devuelve otro, ¿verdad? Pero en este caso me parece que se está enunciando la versión con producto tensorial, si no me equivoco. ¿En cuál? ¿En la primera o en la segunda? Dice morfismos lineales A tensor A, ese es un producto tensorial. Ajá. Bueno, la notación esta es para evitarse la, hablar de bilinealidades y del producto exterior. Ajá. Eh, Hasta cierto punto se hace bastante, en esta teoría se hace un abuso exagerado de lo que es el producto tensorial y en muchas ocasiones el Un producto uso tensorial exagerado. pues, se ve como un simple producto. Disculpa. No, perdón, me da gracia lo del uso exagerado. Uso exagerado Parece que se usa y mucho, ¿verdad? Sí, por eso me dio sí, curiosidad. Ah, entonces se hace, en muchas ocasiones se hace hasta caso omiso de tener un producto tensorial y pensar únicamente en los productos normales. ah, de acuerdo. Ok. Perdón, veo que no sé si Tobías está. Tobías y Oscar Armando han pedido la palabra. No sé, Tobías. Sí. Adelante, perdón. Hola, hola. Eh, sí, preguntar ahí, el tensor de la identidad tensor M la identifica como el producto tensorial de los dos morfismos, ¿cómo? No logro entender. O sea, si pudiera desarrollar más cómo están definidas esta composición y el Sí, tensor es de los el morfismos. producto tensorial de los morfismos. La última parte no la escuché muy clara, disculpe, Toby. Si no entendí mal, está preguntando a qué se refiere, por ejemplo, identidad tensor con delta. O sea, a cómo se define el tensor de dos aplicaciones, ¿verdad? Mejor dicho, en general. Ah, ok. Creo, si no me equivoco. Perdón. ¿Dónde estás aquí? Am, pues este sí es el producto tensorial de los morfismos, delta y la identidad. Y acá, pues también hay otro caso, pues en muchos es la identidad en C y en otros es la identidad en A, para el segundo, por ejemplo. Y pues la idea es tener un diagrama conmutativo. A, tensor A, en A tensor A, y este baja A, y este baja A tensor
Entonces es nuevamente como la asociatividad, ¿no? Pero esta es la coasociatividad, que acá tengo delta y acá tengo, pues en el primer caso es delta, envío estos dos al primero y en el segundo mantengo la identidad. Y acá pues es la identidad en el primero y estos dos los mando al segundo, que es el delta. Y es tener este diagrama conmutativo. De acuerdo. Perdón, interrumpo, dado que veo que el doctor Oscar Armando creo que ha pedido la palabra. Sí, gracias, Gabriel. Es solo para comentar que es cierto, un poco extraña la notación de tensor, pero es porque el coproducto es la versión dual del producto. O sea, categóricamente es mucho más fácil y por eso están viendo el diagrama. Es una forma fácil de verlo, ¿no? O sea, en la versión dual en categoría, ¿no? Pensando así. Pero pensando en elementos, ahí sí, o sea, el coproducto, lo que decía Kevin, es que uno realmente abusa de la notación, o sea, está viendo dos elementitos igual que en el producto A, B, pero no quiere decir necesariamente que son ellos. A veces hay sumas de productos, entonces es mucho más complicado el coproducto. Por eso es que es un poco delicado trabajar en esta parte, ¿no? Que uno está acostumbrado con la multiplicación usual, pero aquí sí es un poco más complicado y a veces esconden la notación. Eso es lo que él quiere decir. Que aunque no aparezca la sumatoria, pero a veces sí hay. Eso es lo que confunde un poco, creo yo. No sé si aclara la duda que tenía, Gabriel. Sí, efectivamente, perdón. Lo que ahorita estoy procesando es que cuando se toma la definición de una estructura algebraica clásica y uno dice multiplicación, es la operación de parejitas, pero ahora que lo pienso, Correcto, correcto. que leo con cuidado, se está pidiendo que la multiplicación sea lineal. Entonces hay que linealizar una aplicación de A por A en A, entonces me parece que a eso se refiere, tiene sentido tomar el producto tensorial, ¿verdad? Bueno, esa es la interpretación que le doy, ¿verdad? Y ciertamente cuando se trabaja en el producto tensorial, los elementos ya no son necesariamente solo las parejitas, sino que son, mejor dicho, los generadores, ¿no? O sea, hay como combinaciones lineales de parejitas y todo, y cosas por el Sí, estilo. sí, correcto, así. Sí, Sí, ok. agregando a esto, para trabajar toda esta teoría se utiliza algo que se llama la notación de Sweetle, que lo que hace es que en lugar de escribir productos sumas, como dijo Armando, lo que escribimos es únicamente algo así. Este es un A1, tensor A2 y nos quitamos lo de las sumas y hay que probar que esto sí tiene sentido, que cuando operemos más, cuando por ejemplo hagamos varias composiciones con el coproducto, obtengamos algo similar a esto, nos ahorramos todo lo que son las sumas y pues sí reduce bastante, por lo menos la parte de escritura y la parte de notación. En este caso en esta presentación no lo puse porque como estamos trabajando en un caso específico con dimensión 2, bueno, con dimensión 4, dependiendo cómo lo queramos ver, pues se pueden hacer las cuentitas y se pueden escribir las fórmulas sin necesidad de tanto. Pero esta notación es algo fundamental también en esta teoría, aunque acá no la presente. Bueno, Ok, Kevin, continuamos. adelante, disculpas por interrumpirte. Sí. No, no hay problema. Muchas gracias por la aclaración, Armando. Ahí, bueno, en esta parte no me había puesto a pensar como el porqué de esto. Solo lo acepté y ya. Definimos lo que es una biálgebra como un espacio vectorial en el cual tenemos estructura de álgebra y coálgebra. Ahora, un álgebra de Hopf, pues en primer lugar es una biálgebra, pero necesitamos aún más estructura. Y pues para un álgebra de Hopf únicamente agregamos algo más que se llama, bueno, necesitamos nuestra álgebra de Hopf, por eso agregamos dos cosas que serían
una aplicación llamada antípoda, que puede pensarse como tener algo como el dual del inverso y que nos cumple esta relación. Bueno, estas relaciones no las vamos a utilizar en el ejemplo, sin embargo, pues por notación tiene que ir. Bueno, la defino. Y lo que es una involución, que pues es bueno, es lo que todos sabemos, que cuando tenemos una combinación de elementos del álgebra con números complejos, pues para los complejos nos da el conjugado y, bueno, ¿cómo se dice esto? ¿Esquilineal? No. Bueno, ¿qué es antilineal? Bueno, se me olvidó el término, pero ¿qué cumple esto? También que la involución de un producto es el producto de las involuciones, pero dándole vuelta. En este caso también tenemos que el coproducto nos tiene que respetar la involución y en el caso de la counidad pues nos lleva a su conjugado. Depende de la coidentidad, perdón. Ahora, teniendo toda la definición de lo que es una álgebra, una estrella álgebra de Hopf, pues nos preguntamos cómo podemos relacionar dos álgebras de Hopf, por ejemplo. En muchos casos, bueno, no estoy hablando de morfismo para este caso. En muchos casos podemos relacionarlas a partir de algo que llamaremos un apareamiento dual. Y pues un apareamiento dual no es más que un mapeo bilineal entre dos álgebras de Hopf que nos cumplen todas estas propiedades. En este caso tenemos, por ejemplo, que nos respeta, bueno, en otras palabras, que podemos extenderlo a un producto tensorial un poquito más grande y nos cumplen todas estas propiedades, que tener el coproducto de un elemento de U apareado con un producto tensorial, nosotros podemos verlos como únicamente el elemento y la multiplicación. Es decir, podemos cambiar este producto tensorial por la multiplicación y eliminar el coproducto. Y podemos hacer el caso contrario, que es si tenemos un producto, podemos pensarlo como el producto tensorial y en el otro lado, pues aplicar el coproducto. También que si hacemos el apareamiento con la unidad de un álgebra, lo que tenemos es la counidad de donde no tenemos la unidad, que es en este caso el primero, aplicado al elemento. Y el caso pues, simétrico. Y para la antípoda, pues nos respeta de esta manera que podemos cambiar la antípoda de un lado a otro. Para el caso de la involución, lo que hace es que pues eliminamos la involución en un lado, aplicamos la antípoda al otro y sacamos conjugado. Y de esta manera podemos calcular muchas otras cosas. Ahora, este apareamiento dual, en nuestro caso, nos va a servir para encontrar las relaciones que vamos a tener cuando le demos vuelta. Es decir, nosotros no vamos a tener conmutatividad en nuestra álgebra, pero si nosotros queremos aplicar el flip y darle vuelta a los elementos, pues nos va a ayudar a encontrar bajo qué factores se nos cambien. Bueno, algo con lo que también está bastante relacionado lo que es un apareamiento dual entre álgebras de Hopf es con las representaciones y las correpresentaciones. Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, es que si nosotros tenemos una representación de un álgebra de Hopf,
podemos cambiarla a partir de un apareamiento dual a lo que es una correpresentación de la otra álgebra. Es decir, si tengo una representación para U, puedo cambiarla por una correpresentación para A. Pero, ¿qué es una representación y qué es una correpresentación? Bueno, pues en el caso de álgebras de Hopf, una representación por la izquierda es un mapeo lineal que me envía algo del producto tensorial de A con un espacio vectorial B en V y que nos cumple estas relaciones. Todas estas relaciones las construimos a partir del coproducto o bueno, en este caso de la multiplicación. Y lo que buscamos acá, por ejemplo, en mi caso es trabajar con toda la teoría de representaciones de álgebras de Lie y hasta cierto punto extenderla al álgebra de Drinfeld-Jimbo, que es algo que voy a medio platicar más adelante. Entonces, una representación, pues es un morfismo que nos lleva este producto en V y que nos cumple estas ecuaciones. Ahora, una representación por la derecha, pues es darle vuelta, cambiar el álgebra de Hopf a la derecha y pues es un morfismo lineal que nos va a cumplir estas otras ecuaciones. La idea acá es, pues, bueno, pues es la misma. Podemos obtener una representación, pasar de una representación izquierda a una representación derecha a partir del antípoda, por ejemplo, siempre y cuando nos cumpla ciertas ecuaciones que tenemos que presenté anteriormente. Y pues también tenemos lo que son las representaciones bueno, ya tenemos las representaciones, también tenemos las correpresentaciones de álgebras de Hopf. Y pues las correpresentaciones son morfismos que nos llevan de un espacio vectorial V al producto tensorial de A con V. Esta es una representación por la izquierda y que nos cumple esa ecuación. Ahora, algo que he notado en toda esta teoría es que trabajar sobre esto es tener ecuación tras ecuación, tras ecuación, tras ecuación y que nos cumpla muchísimas cosas. Entonces, en el caso de representaciones y correpresentaciones, lo que nos debe cumplir es bueno, que ciertos cuadrados conmuten con el producto y con la unidad, o en el caso de correpresentaciones, con el coproducto y con la counidad. Ahora, esta parte de representaciones y correpresentaciones no la vamos a utilizar, digamos así, en el amplio sentido, porque pues solo vamos a necesitar una, y esa va a ser bastante inmediata. Luego, cuando trate de generalizar algo más, pues ahí sí les diré, aquí necesitamos un poquito más, pero bueno, pero no va a ser tan necesario. Ahora, terminando la parte de definiciones, ya entramos, digamos, a lo que nos interesa, las construcciones que vienen. Y pues va más o menos de la siguiente manera. Aquí sí voy a tratar de escribir un poquito más. Vale, aquí es el álgebra cuántica UQ-SL2C. Primero, nosotros tomamos el grupo de Lie. Tomamos el grupo de Lie SL2C. Y lo que queremos es, primero, encontrar su álgebra de Lie.
Ahora, el álgebra de Lie, ya lo tengo todo escrito. El álgebra de Lie de SL2C no es más que el álgebra generada por tres elementos. Recordemos que SL2C es una variedad, una tres variedad compleja. Entonces, la variedad la dimensión de la variedad va a ser la misma dimensión que como espacio vectorial del álgebra de Lie, que puede verse como el espacio tangente en la identidad de SL2C. Y pues nosotros podemos verificar que sí, SL2C, el álgebra de Lie, es un espacio, es un álgebra generada por tres elementos que son H, E y F, donde H es 1 y menos 1 en la diagonal, E es 1 en la componente 1, 2, y F es 1 en la componente 2, 1, con el corchete del I dado por A, B, como A por B menos B por A. Ahora, este E y este F, cuando nosotros hablamos de representaciones, lo podemos ver como un shift hacia arriba y el F como un shift hacia abajo. Es decir, si nosotros tenemos una representación del álgebra del ISL2C en un espacio de dimensión n, bueno, de dimensión 2n más 1 en este caso. Bueno, dimensión n, no importa. El E lo podemos ver como, bueno, podemos elegir una base en el espacio vectorial, tal que el E lo podemos ver como que si tenemos una base ordenada, nos va moviendo hacia arriba y el F nos va moviendo hacia abajo. Ahora, lo que nos sigue para poder construir esta álgebra es considerar el álgebra tensorial, que en sí consiste en, pues, hacer esta sumatoria de los cadenas naturales del SL2C en notación, es el 2C. Esto significa que estamos haciendo el producto del álgebra K veces. Y luego, como lo que nosotros queremos es tener, con esto queremos construir el álgebra, algo que se conoce como el álgebra envolvente del álgebra de Lie, queremos tener pues un corchete de Lie. Entonces partimos el álgebra tensorial por pues el ideal con el cual nosotros vamos a obtener lo que es el corchete de Lie. Entonces lo partimos justo por este I, que es pues lo que nos va a dar algo análogo al corchete de Lie, pero ahora para el álgebra tensorial. Luego, para obtener el álgebra cuántica, hacemos algo que se conoce como la deformación de Trimfeld-Jimbo. Y la deformación de Trimfeld-Jimbo no es más que, bueno, lo diré de una manera muy coloquial, es cambiar en H el 1 por un Q y el menos 1 por Q a la menos 1, donde en nuestro caso el Q va a estar entre 0 y 1. Hacer esto nos va a generar ciertas relaciones con las cuales nosotros podemos verificar que ya no vamos a tener algo conmutativo. Entonces, la deformación de Drinfeld-Jimbo va a ser el álgebra generado por K, K a la menos 1, E y F. Y podemos verificar
con el cambio que les mencioné hace un momento, que obtenemos todas estas relaciones. Podemos verificar una, por ejemplo. KE es... creo que el 1 va abajo. Bueno, lo que sea. Vamos a ver, 0. Y pues podemos ver que es... Y aquí obtenemos la relación esa. Entonces, con esto nosotros, pues ya decimos, no tenemos algo conmutativo. Y además, pues ya tenemos un espacio cuántico que se obtuvo a partir de esta deformación. Ahora, lo que nos preguntamos es cómo podemos darle una estructura de álgebra de Hopf a esta álgebra. Y pues estas nos toca hacerla por elementos. Verla en su base y luego extenderla. Y para el coproducto, pues si nosotros definimos el coproducto para E como esto, el producto para F y el producto para acá como un grupo like, pues nosotros, esto nos cumple la definición de coproducto. Para la counidad lo que hacemos es, para el E y el F lo mandamos a 0 y el K lo mandamos al 1. Para el caso de la antípoda, aquí sí necesitamos hacer pues muchas cuentas para poder encontrar una que nos respete todas las relaciones que se tenían hasta la antípoda, hasta donde se definió la antípoda, y en este caso es que el E lo manda al menos C por K a la menos 1, el F lo manda a menos K por F y el K lo manda a su inverso. Y bueno, esta parte no iba, no olviden esta última parte. Y podemos darle una estructura de estrella álgebra de Hopf definiendo una involución que el E nos lo envía a Q a la menos 1 FK, el F nos lo envía a Q, K a la menos 1E, y el K nos lo envía al K. Ahora, bueno, definiendo la involución, nosotros podemos tener una estructura real, y esa estructura real nos da una igualdad entre entre UQ-SL2C con involución es UQ-SU2. Y pues la ventaja de trabajar con SU2 es que pues tenemos una estructura compacta, si no me recuerdo. Aquí sí, bueno, dudo, vaya, pero vamos a trabajar con SU2. Ahora, ¿qué es el grupo cuántico SUQ2? Bueno, pues para construir esta estrella álgebra, lo que nosotros hacemos es primero considerar la representación fundamental, que es, bueno, como vimos en la construcción de UQ-SU2, lo podíamos pensar como matrices 2x2 en los complejos. Entonces, la representación fundamental es la que nos envía los elementos que denotamos por K, E y F a su representación como matrices, que son endomorfismos en C cuadrado. Y pues enviamos el K al Q 0, 0, Q menos 1, el E al su respectivo y el F igual. Entonces acá,
consideramos lo que son las funciones coordenadas que están dadas por, bueno, que son las U y J, que nos envían todas las matrices de UQ, SU2, SU2 a su respectiva evaluación en la coordenada IJ. Resulta que estos elementos, pues en primer lugar, son funciones que están en el dual de SQ, de UQ, SU2, pero en nuestro caso, esto de hablar del dual debemos tomarlo un poquito con pinzas, debido a que cuando nosotros tenemos álgebra de Hopf, no necesariamente el dual, no necesariamente al dualizar vamos a obtener estructura de álgebra de Hopf, pues cuando dualizamos tenemos algo más grande. El dual de un producto tensorial no es igual al producto tensorial de los duales de los elementos que tengo en el producto. Entonces, a partir de ese hecho, debemos tener cuidado y, pues, para hablar del dual, sí, lo tomamos con pinza. Se hace una construcción que se define cierta estrella álgebra en el dual, que no voy a hablar de ello porque pues, me tomaría aún mucho más tiempo. Y pues nos quedamos con estos elementos. Y estos elementos van a ser el centro, pues, de aquí en adelante, el centro de todo lo que vamos a necesitar hacer. Ahora, definimos el álgebra de coordenadas o SUQ2 como la estrella álgebra generada por esos elementos. Ahora, si nosotros nos fijamos en la representación fundamental, nosotros podemos ver que si hacemos el producto de los... bueno, podemos ver que nos va a respetar todas estas, bueno, nos va a dar todas estas relaciones. Es decir, como solo tengo 3 elementos, nosotros podemos verificar en los 3 elementos que cuando tenga el producto de U11 con U12, eso me va a dar un factor Q y voy a poder darle vuelta. Eso por simple evaluación. Digamos, las primeras 4 de esta columna y esta, pues son nuestras relaciones de, entre comillas, conmutatividad, que es lo que necesito hacer para poder darle vuelta al producto. Y estas últimas 2, yo solo las pongo acá, pero en realidad para obtener esto, bueno, si quisiera obtener esto de otra forma, necesitaría hacer más construcciones y hacer un cierto cociente por algo similar a esto, a estas últimas 2, y estas últimas 2 se conocen como el determinante cuántico. Ahora, acá en este caso, pues yo solo digo, esta es la definición. Estas están por definición. ¿Qué más cumple el álgebra de coordenadas? Pues que le podemos dar estructura de estrella álgebra de Hopf. ¿Cómo? Con un coproducto de esta manera. Y pues lo que hacemos aquí, en este caso, es, pues el I y el J quedan fijos y luego acá variamos 1 y 2. Entonces, cuando les hablaba de la notación de Zitla, decía, nos ahorramos toda la suma, pero en nuestro caso particular que estamos con dimensiones pues muy bajas, la más baja por decirlo así, únicamente vamos a necesitar esta suma de 2 elementos y ya. Definimos la counidad como la delta de Kronecker. La antípoda la definimos elemento a elemento y pues es esto que en teoría, si nosotros lo queremos ver como matrices, es que nos envía una matriz
Bueno, nos envía esta matriz a esto. Menos, a ver, el 1, 2 a Q a la menos 1, 1, 2, Q, Q2, 1 y 1, 1. Y la involución, pues lo que hace es que nos envía el 1, 1 al 2, 2 y nos envía el 1, 2 al 2, 1, pero con un factor Q. Ahora, bueno, los demás salen a partir de estos mismos, para el caso de la involución. Ahora, ya que tenemos definido lo que es el álgebra de coordenadas, pues algo que se hace es, bueno, hablaremos de otra cosa que se llama el factor de Levi. Perdón, Kevin, solo una pregunta por pura curiosidad. ¿Me Sí, escuchas? no, claro, sí, ¿A qué se debe la terminología álgebra de coordenadas? ¿Hay alguna razón en particular? bueno, porque estamos trabajando con funciones coordenadas, así lo entiendo yo. Sí, es que, bueno, mi opinión muy superficial, al no saber nada del tema, es que la palabra función coordenada, pues, tiene otro significado en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, en geometría algebraica, y pensé que a lo mejor había alguna relación, pero parece que no, ¿verdad? Pues hasta el momento no la he visto, pueda que sí tenga mucha relación y sí te diría que en este caso hay más adelante relación entre la geometría algebraica y lo que se está haciendo acá, ya cuando se habla sobre derivadas, sobre el operador de Dirac-Dolbeault, pero digamos, esa relación se utiliza entre la geometría algebraica y lo de acá se utiliza solo para tener cierta consistencia en notaciones. Pero en este punto no sabría decirte si hay una relación entre las dos cosas. Ok, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces ya con esto tenemos lo que es el álgebra de coordenadas. Y bueno, y ¿dónde estás? Bueno, tenemos el álgebra de coordenadas, la definimos así. Ya tenemos que ya vimos que tiene estructura de álgebra de Hopf. Ahora nos preguntamos ¿qué más podemos hacer? Bueno, me voy a ir un poquito para atrás para justificar algunas cosas. ¿Ya? Cuando hablamos de álgebra de Lie, acá, en este caso, pues estamos con la más sencilla, por decirlo así. Y tenemos, en este caso, 3 generadores. Entonces, si nosotros hablamos de dimensiones más altas, por ejemplo, si subimos el 2 a una cantidad más alta, pues nosotros vamos a tener muchas copias de SL2C y vamos a tener muchos H's, que es la parte conmutativa, por decirlo de esto, los E y los F, que podemos, que en la teoría de clasificación de álgebras de Lie nos dicen que unos podemos definirlos como las raíces positivas, otros como las raíces negativas, hablar de raíces simples. Entonces, en ese punto se hace cierta construcción, bueno, para la clasificación se hacen diagramas de Dynkin en más dimensiones. Los diagramas de Dynkin es que, bueno, para el caso de SLNC es tener n puntitos así,
y donde cada puntito lo que nos dice es que es una copia de, dentro de esa álgebra lo que tenemos es una copia de SL2C, y aquí tenemos un H, un E y un K. Bueno, para cada uno de estos lo tenemos. Entonces, nosotros podemos pensar en, aquí es un F, pueden pensar en cierto nodo, nosotros quitamos el F y el E, ¿y qué es lo que nos queda? Pues nos quedan todo lo demás y un factor acá. Y un elemento más acá. Entonces, el álgebra que se construye de esta manera se conoce como, bueno, lo que es los elementos que quedan al hacer esto se conoce como el factor de Levy. Y pues es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Definimos lo que es el factor de Levy para SQSL2C como quitar, bueno, ya esto en el caso cuántico, como quitar el E y el F, entonces únicamente nos quedamos con el K y con el K a la menos 1. Si nosotros tomamos, bueno, esto sigue siendo un álgebra. Para nuestro caso especial tenemos un álgebra conmutativa, pues estos dos elementos por la definición para UQSL2C dijimos que iban a conmutar. Entonces tenemos un álgebra conmutativo. Hacemos la misma construcción para obtener la deformación de Drinfeld-Jimbo y podemos obtener esta inclusión. Esta inclusión lo que nos hace es que sencillamente nos envía el K y el K a la menos 1, pues al K y el K a la menos 1 de acá. Luego, hasta el momento no estamos pensando tanto en trabajar con la deformación de Drinfeld-Jimbo, sino que con el álgebra de coordenadas. Entonces necesitamos dualizar esto. Dualizamos esto y pues lo que tenemos es lo siguiente. Pues obtenemos una función pi que nos mapea el álgebra de coordenadas de SUQ2 y nos lo envía al álgebra de coordenadas para el factor de Levy. El factor de Levy en este caso nosotros lo podemos ver como el álgebra generada por los z y los z a la menos 1, o si queremos ver el z a la menos 1 como el z, bueno, como la involución de z y el 1. Cuando digo que es restringido, es que lo estamos viendo únicamente en el álgebra de coordenadas, porque pues cuando dualizamos esto, lo que tenemos en realidad es algo sobre el dual, pero en el dual estaríamos trabajando con cosas muy grandes y donde no tenemos garantía de que podamos tener estructura de álgebra de Hopf. Este hilo, bueno, viendo el álgebra de coordenadas del factor de Levy como z y z a la menos 1, lo que hacemos es que enviamos el 1, 1 al z, el u 2 a la involución de z, o el conjugado de z, o z a la menos 1, y los demás los enviamos a 0. Entonces, ahora, hasta cierto punto esto ya se va viendo similar a lo que es la fibración de Hopf. Claro, trabajando con funciones, dualizándola, por decirlo así. Y pues, acá, bueno, detrás de esto se ocultan muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo definir un subespacio cuántico? Es decir, estamos trabajando con OSUQ2, que son espacios cuánticos, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos definirlos? Pues se definen así como hemos hecho. Buscamos un álgebra, la metemos en esta, luego tomamos el dual, y pues lo que obtenemos al final con ese dual es un subespacio cuántico. Es decir, necesitamos ver primero subespacios acá,
para este caso, para luego tener este. En otras palabras, es pasar de una inclusión a algo sobreyectivo, y si tenemos algo sobreyectivo, pues a donde lo enviamos es lo que se conoce como su espacio cuántico. Claro, acá solo va como definición o como un puntito. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos definir espacios cuánticos homogéneos y acciones de espacios, acciones sobre espacios cuánticos homogéneos, coacciones. Y en nuestro caso lo que nos va a interesar va a ser lo siguiente, que es esta correpresentación o una coacción de U1 en OSUQ2. Una coacción, perdón. Entonces, como les dije hace un momento, ya hasta el punto anterior ya teníamos algo, entre comillas, similar a lo parecido a lo que es la fibración de Hopf. Y pues nos preguntábamos en la parte de la motivación, ¿qué era ese cociente? Entonces, ahora que tenemos una correpresentación, nos preguntamos el análogo al cociente, que serían los espacios, el espacio de elementos coinvariantes. Y pues, eso es, después de toda esta historia mal contada, eso es lo que se conoce como la esfera estándar de Podles. La esfera estándar de Podles se define como los elementos coinvariantes de la coacción de OU1 por la derecha, bueno, la coacción homogénea derecha de O1, que es esto. Y pues aquí nos preguntamos, en primer lugar, ¿qué es esto? Y también decimos, ¿cómo podemos ver esos elementos? Pues voy a ver cómo puse lo siguiente. Ok. Hablar de elementos coinvariantes, que fue algo que no definí, es decir los elementos que nos envían a algo de esta forma. Un elemento va a ser coinvariante si al evaluarlo en la coacción nos da un elemento de esta forma. Ahora, pues la esfera estándar de Potter la podemos ver así, como los elementos de OSUQ2, tales que al evaluarlos en esta coacción derecha homogénea, nos da pues este elemento. A partir del apareamiento dual, también puedo evitarme lo de las coacciones y trabajar con acciones. Una coacción derecha me lleva a partir de una coacción derecha puedo obtener con el apareamiento dual una acción izquierda, pero en el dual. Pero nosotros nos vamos a centrar únicamente ahora en cuáles son estos elementos. Y eso, pues sí lo escribí. En primer lugar, ¿qué pasa si evaluamos los generadores? Pues si evaluamos los generadores, obtenemos esta lista de elementos. Vamos a ver. Vamos a hacer únicamente este ejemplo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cómo definimos el coproducto en el álgebra de coordenadas? A ver, ¿alguien se recuerda? Bueno. Y esas son técnicas de intimidación. No, tú me dijiste, haz una pregunta. Y fue lo primero que... Bueno, era esto. Y J
lo que hacemos es, bueno, en este caso que la dimensión es 2, pues solo tenemos 2 elementos, y J y J, y aquí 1, 1, 2, 2. Entonces, pues aquí vamos a tener id de UI1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, U2, 1. Entonces en el primero aquí nos queda U1, 1, pi de U1, 1 más U1, 2, pi de U2, 1. Este, por lo que dijimos hace 2 diapositivas, es 0. Este es z. Y nos queda 1, 1 tensor z. Y así calculamos el resto. Pero lo que queremos no es tener elementos de esta forma. Queremos tener elementos de la forma. Queremos tener elementos de la forma A tensor 1. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la idea acá es combinar, hacer productos de los U y J. Y pues, para que podamos tener algo con estructura de estrella álgebra, de Hopf, pues lo que hacemos es tomar ciertas combinaciones que nos mantengan la estructura tanto del coproducto, de la counidad. Bueno, el producto y la unidad la traemos arrastrada y casi nunca le hacemos caso si se han visto, si se han fijado, pero ya acá sí necesitamos decir, quiero que me respete el coproducto, la counidad, la antípoda, la involución. Y pues, en este caso, para la esfera estándar de Potles, lo que hacemos es definir ciertos elementos con productos a pares de estos dos de arriba. Y pues esos elementos son bueno, tenemos el A como menos Q a la menos 1, U1, 1, U2, 1. El B como U1, 2, U1, 1. Y para que tengamos estructura de estrella álgebra, pues necesitamos poner el B estrella también, que es menos U21, U22. Y pues nosotros podemos verificar que sí, justamente estos son los elementos coinvariantes para la coacción de O1, o U1, o del factor de Levy. Ahora, ¿qué podemos hacer con la esfera de Potles? Bueno, si nos vamos a la parte de álgebras y grupos de Lie, podemos pensar en el teorema de Peter-Weyl, que nos habla de cierta relación entre las funciones integrables a partir de la medida de Haar y las representaciones o las estrellas representaciones, dependiendo de donde nosotros estemos, ya estamos con un grupo bonitos. Entonces, lo siguiente solo va a ser, bueno, este es a lo que quería llegar, que es la esfera estándar de Potles, que es lo que se construye a partir de, bueno, lo que estudiamos son funciones, lo que se le asignaría a partir de la dualidad de Gelfand-Neymer,
es pues algo que se conoce como la esfera estándar de Butler, que es justamente esto, pero nosotros, como les dije, estudiamos las C estrellas álgebras. Pues llegamos a lo que queríamos y nos preguntamos ¿de qué otra forma lo podemos ver? Bueno, pues a partir de lo que les dije, nosotros podemos reconstruir lo que es el OSUQ2 y pensarlo como las representaciones. Pensarlo a partir de las representaciones y es lo siguiente. El OSUQ2, pues lo podemos ver como la suma con los L's indexados en un medio de los naturales, incluidos el 0. Y la suma IJ desde menos L hasta L de copias de C bueno, espacios vectoriales generados por los U y J, L. Ahora, ¿cuál es la idea acá? Bueno, tendríamos en este caso que hablar sobre la parte, toda la teoría de representaciones y clasificación de álgebras de Lie, pero el meollo es que nosotros podemos pensar que ver las funciones estas del álgebra de coordenadas como sumas de las funciones coordenadas de representaciones. Es decir, si yo tengo una representación que va, vamos a ver, de U, Q, SL2E, bueno, en este caso es U2, en un espacio vectorial VL, pues que me envíe el X a ρ de X. Para cada una de estas representaciones tengo una función coordenada que lo que hace es que evaluada en X me da la coordenada IJ de la representación esta. Entonces, la teoría, por la clasificación de representaciones, nosotros sabemos que para cada natural existe una única representación irreducible. Eso me faltó decir. Son representaciones todas irreducibles. Para cada natural existe una representación irreducible, una única representación irreducible. Entonces, lo que hacemos es ver esta álgebra de coordenadas de funciones como la suma que para cada representación nosotros ponemos la dimensión del espacio vectorial, copias de la representación, copias del espacio vectorial, tantas como la dimensión del espacio vectorial que estoy tomando. Porque acá, pues, para cada natural tengo, olvidemos el medio por el momento, para cada natural tengo bueno, pongámoslo, para cada natural tengo 2L más 1 al cuadrado copias del espacio vectorial. Bueno, pero bueno, la explicación de esto no viene al caso. La idea es que la esfera estándar de Butler la podemos ver como, aquí se me fue algo, aquí solo copié y me equivoqué, va así. A partir de esto, la esfera estándar de Butler la podemos ver como no con los que corren en un medio, sino que corre únicamente en los enteros. Y en la segunda entrada tenemos un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si para una representación yo escribo su matriz 1, 1, bueno, voy a poner U1, 2, U1, 3, y aquí tengo U3, 2, U3, 3, U3, 1. La esfera estándar de Butler
es pensar únicamente en el álgebra generada por todos los elementos que quedan justo acá en medio. Es decir, tomo representaciones de dimensión impar y todas las representaciones de dimensión impar me da algo acá. Aquí puse mal la anotación. En el caso debería ser, bueno, la idea es decir, son todas las que están en la columna central. Considero la estrella álgebra generada por ellas y obtengo lo que es la esfera estándar de Potles. ¿Cómo hago esto? Pues luego de aceptar poder escribir el álgebra de coordenadas de esta manera, utilizo acciones, coacciones y apareamiento dual para poder eliminar todo lo demás y quedarme únicamente con esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de definir algo cuántico? Por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, pues me interesa estudiar haces lineales, el operador de W-out, Dirac en ocasiones, derivadas exteriores y cálculo diferencial. Y para nuestro caso, esta es la construcción, digamos, más sencilla de un objeto no trivial que es cuántico. Finalizo con la bibliografía. Acá este artículo habla sobre cálculos diferenciales. Y pues este es el libro, pues este es mi guía, esta es mi Biblia. El libro de Kliming Smishkin. Y pues, gracias. Espero no haberlos aburrido. Hasta cierto punto, lo que he aprendido hasta el momento es que debo tener mucha paciencia, porque a recordar todas esas estructuras e ir justificando cada una e irlas enlazando, pues no es algo tan sencillo y pues apenas hace un par de semanas terminé de ver este contenido. En realidad espero no haberlos aburrido y muchas gracias por estar en la plática. Dejo a Gabriel por si tienen preguntas o algo al respecto. Gracias, Kevin. Estamos acá, bueno, sobrevivimos a esta presentación bastante densa, ¿no? Por lo menos a mí me pareció que el nivel de tecnicismo es bastante alto y eso ciertamente es algo de admirar en tu trabajo. Bueno, antes de dar comentarios de cierre, disculpas, sería bueno sondear los ánimos entre la audiencia, si hay alguna pregunta. Hay un poquito de tiempo antes de las 12. Adelante, Marcelo. Gracias. Yo quería preguntar más bien algo como cultural. La palabra cuántica sí me llamó la atención durante toda la presentación y quería saber un poco más del contexto, porque imagino que hubo alguna inspiración de la física, ¿verdad? A juzgar por la bibliografía, creo que sí. Gracias. Bueno, sí tiene relación con la cuántica y vamos a ver. Hasta cierto punto, cuando las representaciones juegan un papel fundamental en muchas teorías, en el caso, digamos, más clásico es hablar sobre representar ciertas simetrías de algunos electrones, según lo que yo entiendo. Y pues, digamos, de ahí se despegan ciertas cosas para luego caer y decir, estos son, les vamos a llamar cuánticos. No sabría decirte como algo en específico, pero sí sé que hasta cierto punto sí tiene relación.
Déjame investigar y luego te escribo y te digo, es por esto y lo otro en específico, pero sí, tiene relación. Ok, muchas gracias. Y perdón que meta mi cuchara, pero yo tampoco sé la respuesta, pero lo único que he observado es que cuando hay cosas cuánticas, entre comillas, en álgebra, ¿no? O sea, matemáticas, suele aparecer esta letrita Q por ahí, ¿no? Por ahí creo que la vimos Sí, justamente ya en la segunda parte de la esfera de Podle, ¿verdad? Es decir, pensaría, sin saber mucho del tema, que debe existir cierta analogía con un fenómeno de física o es simplemente notación. Y pues creo que realmente eh, yo tampoco sé. Ah, sí, sí, quantum, ajá. Bueno, no sé si precisamente se debe a eso, pero eso de lo poco que he visto, eh, parece haber cierta relación, ¿no? Entre esta, sí, hay se llama ciertas, un Q análogo, ¿no? Creo, bueno, las versiones con Q, ¿no? Así por ahí vi que en lugar de GL2 se escribía GLQ, por ejemplo. Bueno, eso es lo poco que sé. Eso es lo poco que sé. Hay bueno, material para investigar, ciertamente. casi para muchas, ah, cuando se habla de espacios cuánticos no se tiene como un acuerdo un acuerdo común. En el caso nosotros hacemos para hablar de cuánticos deformaciones. Esas deformaciones, en el caso específico de álgebra de Lie, son las deformaciones de Trinfeld-Jimbo. Curiosamente, en ese renglón se me fue casi un semestre. De lo que puse de formación de Trinfeld-Jimbo fue cerca de un semestre para entender eso. Entonces, nuestro caso específico es ese, pero también hay otras formas de verlo. Se le pone una Q porque casi para todo, para muchas estructuras hay una versión cuántica a partir de ello, para espacios de Hilbert, por ejemplo, y ponerle la Q es decir, estamos trabajando con algo cuántico. Ahora, la motivación de llamarle cuántico, pues esa sí se la debo como tal. Sé que hay cierta relación, pero decirles es tal y tal cosa, pues no. Sé que hay cierta teoría de representaciones que nos ayudan a modelar, por ejemplo, las simetrías o los movimientos de ciertos electrones, por ejemplo, pero decirles cuál y cuál, pues no. También hay algo que se conoce como el spin, que es una versión uh, de movimiento angular, pero en el caso cuántico. Y pues en la física cuántica, y pues muchas cosas de estas sirven para trabajar eso, y pues hay toda una teoría llamada geometría spin, que se motiva específicamente en ese movimiento angular de ciertos electrones. Y pues ahí podría ser otro ejemplo, otro caso, por ejemplo. De acuerdo. Como dato curioso, Sí, adelante. voy a encender mi cámara. Esto, pues, no sé si hay otra pregunta, solo quisiera hacer un comentario antes. Claro, ¿alguien más que quisiera tomar la palabra? De momento parece que no. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí la grabación y luego hago el comentario. De acuerdo.